Mi nombre es Noemí Roy, soy de Mocoretá y hace aproximadamente 6 años y medio que me desempeño como facilitadora judicial. Mi trabajo particular es en los medios de comunicación, soy un poco locutora, un poco periodista, hacemos un poquito de todo, un poco de media de prensa escrita también. Eh, Así que, bueno, la verdad es que un lindo trabajo. Hace aproximadamente 7 años llegó el juzgado de paz a nuestra localidad. Antes no teníamos el acceso más cercano a justicia que teníamos, estaba a 70, 80 kilómetros aproximadamente, y nuestra localidad tiene la particularidad de que todo el tiempo estamos recibiendo personas que vienen a trabajar, porque la verdad es que es una zona muy pujante, una zona de mucho trabajo, hay trabajo durante todo el año, y eso hace que mucha gente del norte de la provincia, de Misiones, de Paraguay y demás, vengan a Mocoretá a probar suerte, a veces se quedan con sus familias, y entonces tenemos como esa constante durante prácticamente todo el año. Bueno, en realidad yo me ofrecía a ser facilitadora porque en principio me encantó el proyecto y de qué se trataba básicamente. Como decía anteriormente, no teníamos juzgado en Mocoretá, así que muchísima gente desconocía de qué se trataba, cuáles eran las funciones que cumplía el juzgado, para qué servía, todo ese tipo de cosas. Y mucha gente creía que, por ejemplo, había que pagar para ir a hacer una consulta, eh, por lo que me fui, pregunté al doctor Podestá, que es el titular del juzgado de paz de nuestra localidad, y enseguida me dijo que sí, empezamos con las capacitaciones y demás. Y bueno, desde 2016 aproximadamente, mediados de 2016, me desempeño como facilitadora judicial. Fueron varios, tanto los que participé yo como mis compañeros, porque tenemos una relación muy frecuente. Ha habido muchos casos, ha habido casos donde personas mayores, por ejemplo, que estaban viviendo solas en un estado de vulnerabilidad bastante extremo, se logró contactar a sus familiares que vivían en otra ciudad bastante alejada, con las que no tenían contacto hace mucho tiempo, por ejemplo. El solo hecho de asistir a una familia con algún trámite, acercarlos al juzgado, cuestiones de violencia también, hemos tenido muchos casos, mujeres que se separan y quedan en una situación vulnerable con sus hijos sin tener por ahí la ayuda económica de sus exparejas. Bueno, informarles sobre sus derechos, sobre trámites que se pueden realizar, acompañarlos al juzgado también ha sido una constante en todos estos años. Ayer, por ejemplo, se nos dio un caso muy particular. El Juzgado de Paz de Mocoretá está realizando lo que denominamos juzgado itinerante. Nos vamos hasta la localidad de Juan Pucol, distante a unos entre 15 y 20 kilómetros de Mocoretá. Allí no tienen juzgado. El año pasado, sobre finales de año, bueno, se nombraron a los dos primeros facilitadores de Juan Pujol, y ayer, bueno, se dio la nueva visita del juzgado a esa localidad. Nos encontramos con una mujer que, bueno, necesitaba simplemente hacer el permiso de viaje de su hija. Su hija tenía 13 años y al principio todo parecía normal, no sin mayores inconvenientes. Cuando llega el momento de presentar su DNI, la mamá dice, ah, no, pero ella no es mi hija biológica, ella es mi hija adoptiva. Los trámites todavía están a medio camino, por cuestiones de la pandemia esto se fue demorando, no pudimos hacer eh, que finalizara todo esto, así que no podía firmar para autorizar el viaje de su hija. Por más buena intención que tuviera, por más ganas que tuviera el juzgado de hacerle el trámite, no se podía porque la señora no era responsable de la niña. Así que, bueno, nos encontramos con una situación fea porque la nena se pone a llorar. Ella concurre a una escuela agrotécnica de la zona rural de Mocoretá y tenían un viaje de estudios con sus compañeros, así que no iba a poder viajar. Entiendo que el viaje era a Mendoza y, bueno, la amargura, la tristeza, después le dice que no las podía ayudar, que se tenían que lamentablemente ir a su casa,
La nena se va llorando, la mamá se va muy triste, y en eso estaba el facilitador de Juan Pujol, y dice, ¿qué posibilidades hay de que la mamá biológica de la nena pueda autorizar el viaje de la niña? Pero ¿cómo? ¿La mamá vive acá? Sí, vive acá, yo la conozco. Así que, no, vamos, consultemos. ¿Qué posibilidades hay de solucionarle ese trámite a la familia? Así que, bueno, fuimos de nuevo, le preguntamos si estaba de acuerdo, sin entorpecer su trámite de adopción, por supuesto, y qué posibilidades había. Sí, vayamos. Bueno, fuimos a buscar a la mamá biológica, vino, firmó el permiso de viaje, así que bueno, se pudo solucionar eso. Es un clarísimo ejemplo de lo que significa un facilitador judicial, porque está en el lugar, conoce a la gente, conoce a los vecinos. Si él no hubiera estado ahí, esa nena se hubiera quedado sin una solución, sin poder viajar. Todo terminó felizmente. Bueno, y ahora esta niña se está yendo a Mendoza en los próximos días, gracias a la tarea del facilitador Agustín que tenemos ahí en Juan Pujol. Por ejemplo, una de las cuestiones muy recurrentes así tiene que ver siempre con ANSES, con ayuda social, de beneficios, y hasta desde cargar un formulario en la página de ANSES, por ejemplo, que a veces a mucha gente se le dificulta, que no entienden mucho de tecnología o el acceso a las computadoras, ese tipo de cuestiones, son muy frecuentes. Pero también cuestiones de violencia. Tenemos una sociedad, como les decía hoy, muy particular, gente que viene de otros lugares, y hasta hoy nos sigue asombrando esto como de la cultura del patriarcado, y tenemos como una constante de desaprender, suelo decir yo en la radio, un montón de cuestiones que están muy arraigadas en nuestra sociedad. Nuestra localidad, por ejemplo, no es muy grande, pero sí tiene una zona rural bastante amplia, lo que nosotros llamamos las colonias de Mocoretá, que están a 10, 12 kilómetros más o menos de lo que es el casco urbano, a veces de difícil acceso, a veces sin señal de celular, sin señal de internet, y esto es un problema básicamente porque mujeres que están en situación de vulnerabilidad, situación de violencia, no tienen la posibilidad de hacer una denuncia rápido, y entonces el hecho de hacer un seguimiento, de enseñarles cómo pueden hacer, qué es lo que tienen que hacer. El trabajo de los facilitadores durante la pandemia, yo creo que fue mucho más intenso que antes de la pandemia. Se dieron muchos más casos de violencia intrafamiliar, violencia de género, chicos en situación de vulnerabilidad. La verdad es que fue muy intenso, lo hemos charlado un par de veces con el doctor Podestá, y para eso siempre, la verdad es que el juzgado de nuestra localidad siempre estuvo muy atento a nuestras consultas 24/7. Nunca nos han dejado solos. Participamos de las capacitaciones que realiza el juzgado a la par del personal judicial siempre. En época de pandemia también lo hicimos de manera virtual a través de la plataforma que tiene el Poder Judicial. Pero ha sido muy intenso, yo creo que mucho más que antes de la pandemia. Los casos de violencia, no sé si era porque las familias, nosotros pensamos que era porque las familias estaban mucho más juntas dentro de la casa, y esto hacía que hubiera más roces, más peleas, más crispaciones, así que hemos tenido muchísimos casos de violencia, y con muchos chicos en el medio, que por ahí la situación más vulnerable. Y también nos han surgido muchos casos de personas mayores en situación de vulnerabilidad que hemos tenido que asistir, eh, y sobre todo en época de pandemia como que salió mucho a flote toda esa situación. En cuestiones de mediación, también la tarea de los facilitadores es importante. Tenemos una facilitadora en una zona de colonias por aquí muy cerca de la zona urbana, unos 10 kilómetros aproximadamente, que la verdad hace un trabajo increíble. Ella es por ahí la que tiene más contacto con estas cuestiones más experiencia con estas cuestiones de mediación, porque se encuentra con determinados conflictos, y si no lo sabe resolver,
se asesora con el doctor Podestá, con el personal del juzgado, intenta mediar, ya sea por una situación de un terreno, hay cuestiones que los facilitadores no pueden resolver, pero sí orientar, encaminar más o menos la situación para que no llegue a un conflicto, para que no sea necesaria por ahí la participación de abogados y demás. Y ha habido muy buenos resultados, muy buenos resultados. En cuestiones de cuota alimentaria, por ejemplo, también los papás que no les pasan la cuota alimentaria a sus hijos, charlar con las dos partes y contarles cuál es el beneficio para no tener que llegar a una situación complicada, acordar entre las partes, acercarlos al juzgado, se hace un documento donde ambos se comprometen a determinadas cuestiones, donde los beneficiados en general es toda la familia, ¿no? Porque llegan a un acuerdo y con cordialidad, con buen trato. La verdad que ha habido muchos de esos casos. El beneficio personal que por ahí puede llegar a dar el ser facilitador judicial, porque claro, no se percibe ningún salario, esto es totalmente de honor, es voluntario el trabajo. Es una satisfacción personal que no se consigue con otras tareas. Y a mí particularmente, como me gusta tanto esto de los medios de comunicación y ya hace bastante tiempo que estoy trabajando, hace más de 18 años que trabajo en la radio, sobre todo, que es donde empecé, me gusta muchísimo. Y sobre todo la parte de docencia, le llamo yo, porque cada vez que podemos coordinar con el personal del juzgado, los invito a la radio, hablamos sobre un determinado tema, y para esto de desaprender un montón de cuestiones que están muy arraigadas en nuestra comunidad, que son difíciles de desaprender, como decimos por acá, porque hay una situación de patriarcado así como muy fuerte. Hay, no sé, casos de mujeres que tienen que pedirle permiso al esposo para ir a la peluquería, para ir no sé, a comprarse una ropa, cuestiones así. Entonces, desde la radio hablamos del tema, cuáles son los derechos, cuáles son los tipos de violencia también, porque de eso hemos hablado muchísimo en la radio, que hay distintos tipos de violencia, cómo las personas pueden identificar ese tipo de violencia, cómo se puede solucionar, cómo abordar esas cuestiones, porque no es solamente la violencia física, cuando hablamos de violencia no hablamos solamente de violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, y cuando decimos eso parece que la gente se sorprende, como que, no, si no me pega no es violencia. No, hay un montón de situaciones que hasta el día de hoy nos sorprenden porque no pasa por una cuestión de nivel social o cultural, es como que abarca a todos los niveles sociales por igual, es impresionante. A veces pensamos, no, esta persona es instruida, no sabe que eso que está pasando, que pedir el permiso para ir a la peluquería es un tipo de violencia. Que no te den el dinero para las cosas que necesitas es un tipo de violencia también. Que te estén controlando todo el tiempo es un tipo de violencia también. Así que es una tarea sumamente gratificante porque ningún trabajo da ese tipo de satisfacción.